A ver, lanzo una pregunta. ¿Qué tienen en común la tabla periódica de los elementos, la base de toda la química moderna, y el libro del Génesis, uno de los textos espirituales más antiguos del mundo? Porque a primera vista la respuesta parece obvia. Absolutamente nada. Claro, uno es ciencia pura y el otro es mística. No parecen tocarse. Pero hoy vamos a analizar un material de verdad fascinante basado en un texto de Macarena Bechara que sugiere que ambos mundos no solo están conectados, sino que, que podrían ser dos caras de la misma moneda, escritos con el mismo código matemático. Nuestra misión para los próximos minutos es explorar esta hipótesis. Es muy provocadora, no para demostrarla o refutarla, sino para entenderla, para desgranar la idea de que la tabla periódica no es solo un mapa de la materia. Sino que su propia estructura podría ser un reflejo simbólico de la arquitectura espiritual que se describe en la Torá. Exacto. Es una idea audaz, así que vamos a ver qué hay detrás. Y es importante, para empezar, entender de dónde viene esta forma de pensar. No es algo que surja de la nada, ¿sabes? Se enmarca en la tradición de la Cábala, la mística judía, y parte de una premisa muy concreta. Si el universo físico y las leyes espirituales tienen el mismo autor, es lógico buscar una arquitectura común en ambos. Como la firma de un artista en sus distintas obras. Exacto. La Cábala busca esa firma del diseñador, tanto en los textos sagrados como en el tejido mismo de la naturaleza. Vale, de acuerdo, entiendo el marco. Es una búsqueda de patrones, de puentes entre lo visible y lo invisible. Empecemos entonces por la primera pieza de este puzzle, que es puramente científica, la tabla periódica. La conocemos del colegio, organiza todos los elementos. Y de los más de 100 que hemos identificado, el material nos recuerda un dato clave. En la naturaleza, de forma estable, solo existen 92. ¿92? Del uranio, el número 92 para arriba ya son sintéticos, creados en laboratorios. O sea que la caja de herramientas de la naturaleza tiene 92 piezas. Exacto. 92 ladrillos fundamentales con los que se construye todo el universo material. Y este número, 92, es nuestro punto de partida. Es el ancla en el mundo físico. Pues aquí es donde el texto da el primer salto, que es como mínimo sorprendente. Nos lleva al relato de la creación del Génesis, el texto original en hebreo, desde el primer versículo hasta el final del séptimo día, el Shabbat. Y nos pide contar no todas las palabras, sino las palabras diferentes, las palabras únicas que se utilizan en ese pasaje. ¿Y el resultado? Es 92, exactamente 92. Y aquí es donde tenemos que detenernos un momento. Desde la perspectiva que explora el texto, esto no se presenta como una simple casualidad. Es la primera y más potente correspondencia. La materia prima del universo físico, los 92 elementos. Sí, tiene un paralelo directo en la materia prima conceptual del relato de la creación, esas 92 palabras únicas. A ver si lo entiendo bien. Es como decir que el vocabulario con el que se describe el cómo se hizo el mundo, ¿Sí? ¿coincide numéricamente con el inventario de con qué está hecho el mundo? Precisamente. No se afirma que una palabra sea un elemento concreto, ojo, sino que la totalidad del conjunto, la paleta de herramientas, es idéntica en número. Es el primer hilo del que se tira. Vale, tengo que admitir que es una coincidencia muy llamativa. Pero, y aquí voy a ser un poco de abogado del diablo, con tantos números en la ciencia y tantos textos sagrados, si uno busca lo suficiente, ¿no es inevitable encontrar este tipo de paralelismos? Es una objeción totalmente válida y necesaria, claro que sí. Una sola coincidencia puede ser solo eso. Por eso el análisis no se detiene ahí, sino que profundiza en la estructura interna de ese número 92, tanto en la química como en el texto. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. De acuerdo. Pues vamos a esa estructura. Dentro de esos 92 elementos naturales hay una división fundamental. No todos se comportan igual. La gran mayoría, 86 de ellos, son reactivos. Tienden a combinarse, a formar enlaces. El oxígeno, el carbono, el hierro, la base de casi todo lo que vemos. Pero luego hay un pequeño grupo de élite, 6 elementos. Los gases nobles. El helio, el neón, el argón. Son famosos por ser inertes, no reaccionan con casi nada. Son estables, completos y, por así decirlo, antisociales. Perfectamente explicado. Una división clara. 86 elementos activos y sociables frente a 6 elementos estables e inertes. Ahora volvamos a las 92 palabras del Génesis.
Lo asombroso es que esa misma división matemática, 86 y 6, aparece de forma precisa en la narrativa. ¿Cómo? Pues resulta que las primeras 86 palabras únicas del texto se utilizan a lo largo de los 6 días de la creación activa, los días en que Dios crea, separa, hace. Son los días de reactividad divina, por así decirlo. Justo. Pura acción. Espera un momento. Me estás diciendo que las 6 palabras que faltan, las que completan el total de 92, aparecen por primera vez justo en el relato del séptimo día. Exactamente. Esas últimas 6 palabras únicas se introducen exclusivamente en el pasaje que describe el Shabbat, el día de descanso, de cese de la creación, de plenitud e inactividad. La simetría es total. 86 elementos reactivos para los días de creación reactiva. Y 6 elementos inertes para el día de la inactividad sagrada. Vale, esto ya es más difícil de atribuir a la casualidad. Una coincidencia en el total es una cosa, pero que la subdivisión interna más importante de ambos sistemas, el químico y el narrativo, siga el mismo patrón numérico. Es otro nivel de correspondencia. Es una simetría estructural. Correcto. Ya no es solo un número, es un ritmo. Un patrón 86 plus 6 que parece gobernar tanto el comportamiento de la materia como la cadencia del relato de la creación. El cómo y el con qué no solo coinciden en el total, sino en su estructura de actividad y reposo. Exacto. Centrémonos en ese número, el 86. Es la cifra que parece definir el mundo material, el mundo activo. Más allá de esta correspondencia, ¿tiene este número algún otro significado en la tradición judía? Lo tiene. Y esta es una de las conexiones más profundas que presenta el material. Aquí entra en juego la gematría. El sistema que asigna un valor numérico a cada letra del alfabeto hebreo. Sí. No es un juego, sino una herramienta para descubrir capas de significado. En esta tradición, los nombres de Dios no son intercambiables. Cada uno describe una faceta diferente. Y el nombre asociado específicamente con la creación, con las leyes de la naturaleza y el orden del universo, es Elohim. Vale, un momento, para que quede claro. No hay un único nombre para Dios, sino que se usan distintos nombres como si fueran títulos para distintas funciones. Eso es. Y Elohim sería el título para la función de arquitecto del cosmos. Esa es una analogía perfecta. Pues bien, si tomamos las letras hebreas que forman la palabra Elohim y sumamos sus valores numéricos, el resultado es, precisamente, 86. Vaya, o sea, el número de elementos reactivos que forman la naturaleza. Efectivamente, coincide con el valor numérico del nombre divino que gobierna la naturaleza. Pero espera, que hay una capa más. Aún hay más. Si tomamos la propia palabra hebrea para naturaleza, que es Teva, y calculamos su valor gemátrico, también suma 86. Esto es increíble. Entonces, desde esta perspectiva, el número de ladrillos activos del universo, 86. Está codificado tanto en el nombre divino de la creación como en la propia palabra naturaleza. Es como si la estructura del universo físico estuviera literalmente firmada con ese número. Exacto. Se presenta como un sello matemático. Y por si fuera poco, el texto aporta un dato científico que es como un broche de oro para esta idea. El gas noble natural más pesado es el radón. Su número atómico es... 86. No puede ser. Justo en el límite. Es el último de los 86 elementos reactivos en secuencia numérica, pero por su química ya es un inerte. Funciona como un marcador fronterizo perfecto. Es una puerta giratoria entre los dos mundos. El elemento 86 cierra el ciclo de la naturaleza activa y al mismo tiempo pertenece al grupo del reposo. Confirma numéricamente su posición. Hablemos un poco más de esa idea de los gases nobles. Me llama mucho la atención esa cualidad de ser inertes, completos. Científicamente es porque su última capa de electrones está llena. No tienen la necesidad química de buscar o compartir electrones. Están satisfechos. Pues el material propone una analogía muy potente con la psicología o la espiritualidad humana. Compara los 86 elementos reactivos con una personalidad que siente, digamos, un vacío o una necesidad de completarse a través de la interacción. La persona que siempre está buscando conectar, vincularse, cambiar. Una energía muy extrovertida. Justo, la persona que necesita del otro para definirse. Entiendo. ¿Y los gases nobles? Conozco a más de uno que encajaría en esa descripción. Se los compara con la personalidad autosuficiente, alguien que se siente completo en sí mismo,
que no tiene esa necesidad imperiosa de interactuar. Como el gas noble con su capa de electrones llena, esta persona se siente llena por dentro. El riesgo, claro, es que en su extremo puede volverse inaccesible, aislada. Entonces, desde esta perspectiva mística, ¿cuál sería el ideal? ¿Ser un elemento reactivo o un gas noble? Según el texto, el ideal es la integración de ambos. La persona espiritualmente realizada sería aquella que, como un gas noble, posee una plenitud y una estabilidad internas inquebrantables. No depende de los demás para sentirse valiosa. Pero, A diferencia de un gas noble, elige conscientemente abrirse y reaccionar, conectar y compartir esa plenitud con el mundo. Actúa desde un lugar de abundancia, no de necesidad. se relaciona por elección, no por carencia. Es una analogía muy bella. Pasemos a la siguiente capa, porque el análisis no se queda ahí. El texto dice que aquí es donde se vuelve aún más abstracto y matemático, ¿no? Sí, al analizar los patrones dentro de la tabla periódica. Menciona que las diferencias entre los números atómicos de los gases nobles, esos marcadores de estabilidad, no son aleatorias. Siguen una fórmula matemática. En absoluto. Siguen una fórmula muy específica, 2n², donde n es un número entero. Esta fórmula, en física, define el número máximo de electrones que puede haber en cada capa de un átomo. Por eso los gases nobles son tan estables, porque tienen esas capas llenas. Los números que generan, 2, 8, 8, 18, 18, 32, dictan la arquitectura de toda la tabla periódica. De acuerdo. Eso es la física. ¿Y la conexión mística? La conexión es que estos números que definen la estabilidad de la materia física no son, para la Cábala, números arbitrarios. Se asocian directamente con estructuras de la conciencia y del conocimiento espiritual. Por ejemplo, Por ejemplo, la tradición mística habla de los 32 caminos de la sabiduría, o de las 50 puertas del entendimiento, o de los 72 nombres de la energía divina. Son números que estructuran el mapa del alma. es como si el plano para construir un átomo estable y el plano para construir una conciencia iluminada compartieran los mismos principios matemáticos. La conclusión que sugiere el texto es exactamente esa, que la arquitectura matemática que gobierna la materia parece ser un reflejo directo de la arquitectura de la conciencia. Vayamos a la última gran división numérica que presenta el material. Los 92 elementos naturales se pueden organizar, según sus propiedades, en 4 grupos. Sí, Primero, el hidrógeno, que es único, una categoría en sí mismo. Es 1. Luego, los 6 gases nobles de los que ya hemos hablado. después los no metales, que son 15, como el carbono o el azufre. Y finalmente, la gran mayoría, los 70 metales. Esto nos da una serie. 1, 6, 15, 70. Sí, una clasificación que abarca toda la materia natural. Y aquí el texto hace una afirmación que requiere aceptar la premisa. Dice que si se realiza un análisis matemático específico sobre esta serie de números, Un momento, análisis matemático específico suena un poco vago. Podría significar cualquier cosa, ¿no? es una pregunta crucial. El método es complejo, pero la analogía que propone el texto es muy útil. Imagina que esa serie de números, 1, 6, 15, 70, es como un acorde musical muy complejo. Vale, Este análisis matemático sería como encontrar la nota fundamental de ese acorde, la frecuencia raíz que lo define, y la nota fundamental de la serie que describe la materia resulta ser el número 42. de acuerdo, la analogía ayuda. El 42 es la base de la estructura de la materia, y supongo que el 42 no es un número cualquiera en esta tradición. En absoluto. En la tradición mística judía, el 42 es un número de una importancia capital. Corresponde al llamado nombre de 42 letras, un nombre sagrado de Dios, que, según la tradición, se deriva de las primeras frases del Génesis. ¿Y se considera una de las herramientas de la creación? La fórmula con la que el universo fue traído a la existencia. Así que, de nuevo, la estructura más amplia de los elementos, en su clasificación general, parece apuntar directamente a un concepto místico fundamental sobre el origen del cosmos. Es una correspondencia tras otra. Exactamente. Es un patrón que se repite a diferentes escalas, en el total, en la división interna, en la estructura matemática y en la clasificación global. Para cerrar el análisis, volvamos al principio de todo, al elemento número 1, el hidrógeno. En esa clasificación de 4 grupos estaba solo, el único en su categoría. Y su papel como origen es doble.
uniendo de nuevo ciencia y mística de una forma muy poética. Científicamente sabemos que el hidrógeno es la materia prima del universo tras el Big Bang. Es el más simple y abundante. Y en el corazón de las estrellas, es el hidrógeno el que, fusionándose, da lugar a todos los demás elementos. Es el padre de toda la tabla periódica. Literalmente. Y en la Cábala, el número 1, el origen, Se asocia con la primera emanación divina. sí, en el sistema de las Sefirot, el número 1 se asocia con la Sefirá de la sabiduría, Jochma. Es el punto seminal, el primer pensamiento divino del que surge todo lo demás. Por tanto, la ciencia moderna y la mística antigua coinciden en señalar a ese primer elemento como el principio, la fuente única. De la que emana toda la diversidad posterior. Bien, hagamos una síntesis de todo esto. La idea central que hemos explorado es realmente potente. Que la tabla periódica, un pilar de la ciencia, puede ser leída no solo como un mapa de la materia, sino como un texto simbólico. Sus números, sus divisiones, su codificación interna. Sus patrones matemáticos, su estructura global, todo parece hacer un eco asombrosamente preciso de una arquitectura espiritual descrita en textos milenarios. Sí, es un argumento que presenta una serie de correspondencias en cascada, cada una construida sobre la anterior. No se trata de una prueba científica, por supuesto, Claro. sino de una interpretación que sugiere que el universo podría tener una coherencia mucho más profunda de la que percibimos a simple vista. Y esto nos deja con una reflexión final, para que nos escucha, que se desprende de todo lo que hemos analizado. Si las estructuras del universo físico, gobernadas por la química y la física cuántica, y las estructuras de la conciencia espiritual, descritas por la mística, parecen reflejarse mutuamente con esta precisión casi musical, La pregunta es inevitable. ¿cuántas otras sinfonías ocultas, cuántas correspondencias entre lo que vemos fuera y lo que somos dentro, estamos pasando por alto cada día?